aunque los cristianos muchas veces somos calificados como religiosos, no me gusta esa palabra para ser conocido ante otros. No creo que somos religiosos. La religión habla más del hombre que de Dios. La religión dice más de lo que el hombre hace que lo que Dios ha hecho. En realidad gratifica el ego, alimenta el orgullo. El Señor Jesucristo reservó sus palabras más fuertes para los religiosos de su tiempo. Llegó a llamarles hipócritas, sepulcros blanqueados, y enseñó una y otra vez que la vida cristiana auténtica no se trata tanto de lo que ocurre afuera, sino de lo que ha pasado adentro. Es indiscutible que cuando hay una transformación interior, hay evidencias, pero no se trata de amoldarse por fuera y llevar una actitud diferente por dentro. Santiago menciona la palabra, la única vez que lo encuentro en la Biblia, la palabra religión, es en la epístola de Santiago, cuando él dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ahora, entiendan el contexto en el cual él lo dijo. Ha estado haciendo énfasis en toda su carta acerca de las obras que evidencian la fe. Y a muchas de las personas que les escribía se consideraban religiosos. Y entonces él decide explicarles cuál es la verdadera religión, si vamos a emplear la verdadera religión. Las cosas que mencionan, sobre todo la primera, puede ser hecha sin fe, sencillamente con el concepto de que puedo agradar a Dios, ganarme el cielo, visitando a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Ahora, cuando hay fe auténtica también se hace esto, pero puede estarse haciendo esto sin fe genuina. Pero la segunda, ya hay un problema más profundo: guardarse sin mancha de este mundo. Algunos podrían pensar, bueno, los monjes, aquellos que han estado llevando una vida asceta, en realidad el énfasis de Santiago en esas palabras es la santidad que se produce de adentro hacia afuera. La vida cristiana, repito, no se trata tanto de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre adentro. Alguien podría decir, bueno, y lo de afuera no importa. Bueno, no importa si no hay nada adentro. Ahora importa cuando es el resultado de lo que se ha producido en el interior. Y ahí llegamos al punto que la religión tiene un lado oscuro, y de ese lado oscuro vamos a hablar. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos cristianos tienen la idea de que el cristianismo es una especie de máquina de trotar, ¿verdad? Quizás usted tiene alguna en su casa que la emplea para tratar de bajar de peso, ¿no? Todos los días hay cristianos decididos a subirse a las demandas religiosas de sus líderes y correr, hacerlo más rápido y más rápido y más rápido, trabajando, esforzándose, sudando, suplicando, orando, en un esfuerzo por tratar de agradar a Dios o de ganarse su favor. Y sin embargo, hay una distancia insalvable entre la perfección que Dios demanda y la posición donde realmente estamos. El hombre se mueve, invierte energía, pero no cambia de lugar. Se esfuerza para tratar de salvar esa brecha, sin embargo no logra hacerlo. Eso es religión. Y en ella no hay absolutamente nada de lo que la Biblia llama gracia. Entienda el significado de la palabra gracia. Es un favor que Dios ha tenido para con nosotros y que no merecemos. Él toma la iniciativa. Se trata no de lo que hacemos nosotros, sino de lo que Él ha hecho en Jesucristo. Y felizmente la vida cristiana auténtica no tiene nada en absoluto que ver con la religión.
Para que alguien se convierta en cristiano, primero tiene que aceptar que ningún esfuerzo religioso le va a llevar más cerca de Dios. Solo la gracia hace eso. La gracia provee una salvación que no podemos ganar. La gracia es un favor que no merecemos, una bondad que no podemos pagar. Y aquí el apóstol decide tratar este importante tema dirigiendo su atención a los más religiosos de todos, en este caso, los judíos. Sin embargo, todo lo que les escribe a sus compatriotas se aplica también a los cristianos del día presente. Hay quienes ponen su énfasis en la envoltura, en lo exterior, en las formas, en las ceremonias, las liturgias, los preceptos, las prácticas religiosas, y aún así siguen ajenos a la gracia de Dios. Tienen ritos, pero no tienen redención. Tienen obras, pero no tienen adoración. Forma de servicio sin el temor de Dios en el sentido apropiado. Y por consiguiente están bajo la condenación de Dios. Profesar una religión no basta si el que la profesa no ha sido transformado por esta. En realidad es lo que dice Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Bueno, aquella que viene como resultado de una experiencia de salvación. Primero la fe, luego las obras. Primero lo que se produce en nuestro interior y luego lo que se manifiesta en el exterior como resultado de lo interior. Dije que la religión gratifica el ego, porque habla mucho de lo que el hombre hace. Yo hice, yo logré esto. La Biblia dice, Efesios 2, no es por obra, para que nadie se gloríe. Cuando estemos en el cielo, la única razón por la que estaremos allí fue por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Sin embargo, la gente se sigue inflando. Y aquí menciona Santiago, de Pablo, varias fuentes de arrogancia en el caso de los judíos. Del verso 17 al 20 la podemos leer. Dice él: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y él comienza identificando varias fuentes de arrogancia de los religiosos judíos. En primer lugar, su título. Dice él: tienes el sobrenombre de judío. El término judío se deriva de la palabra, se deriva de Judá, que quiere decir Jehová sea alabado. Era un maravilloso recordatorio del pacto. Sin embargo, se estaba convirtiendo en una fuente de engreimiento religioso. Segundo, la posición de la ley, su posesión de la ley. Dice: y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley. Dios escogió a este pueblo para que llevara su palabra al mundo. Muchos pensaban que esa responsabilidad los excluía del juicio de Dios. Pero cuando la Biblia dice que todos hemos pecado y Dios se lo muestra a un pueblo en particular a través de su ley, que era un espejo en el cual el hombre podía ver su verdadero rostro, ese rostro pecaminoso, depravado, incluye a todo ser humano. En tercer lugar, su relación singular con Dios. Dice: y te glorías en Dios. Quiere decir que alegas una posición especial, superior, debido a alguien o a algo.
O sea, que tienes un alto grado de confianza debido a esto. Volvemos a lo mismo, el engreimiento. Sigue diciendo, y conoce su voluntad. O sea, tenían un conocimiento personal de la voluntad de Dios. Ellos habían sido receptores de esa voluntad a través de sus instrucciones divinas. Ellos podían discernir el plan de Dios para los siglos. Además, la ley la preservaron los escritos de los profetas, y esto fomentaba en ellos una especie de orgullo nacional. Luego vemos su responsabilidad. Dios les dio privilegios, pero los privilegios conllevan responsabilidad. Era instruir a las naciones. Allí en el verso 19, los judíos, Dios les encargó ser guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Todo eso aparece en el verso 19 y verso 20. Dolorosamente, muchos judíos pensaban que la mera posesión de la verdad les daba la capacidad superior para realizar la tarea. No se trata solo de conocer la verdad, se trata de qué hacemos con esa verdad. El lado oscuro de todas esas bendiciones, ¿cuál que fue? Bueno, el orgullo, la arrogancia, de tal manera que ellos se referían a los gentiles como si fueran perros. Y el propósito de Pablo no es ensañarse con los judíos, ni sugerir que su privilegio como pueblo de Dios fuera malo, sino estaba tratando de que comprendieran que su religión no ayudaba a transformarlos, no sirve para transformarlos. Comportarse correctamente por fuera no limpia por dentro. Solo hace de una persona un hipócrita. ¿Entienden? Todo lo que ocurre afuera, en el exterior, en la vida de un cristiano, debe ser el resultado, la consecuencia de lo que se ha producido adentro. ¿Entienden? Creo que una pregunta que nos ayuda a clarificar esto es: ¿por qué hago lo que hago? Si tú te respondes, lo estoy haciendo por la presión externa, algo anda mal, muy mal. No, lo estoy haciendo porque la gente me ve, o porque quiero agradarle a alguien, quiero entrar en el molde que ya se diseñó. Todo lo que ocurre afuera debe ser el resultado de lo que hay dentro de nuestra vida, de lo que Dios ha hecho. Comportarse correctamente por fuera no limpia por dentro. Muchas veces hemos conocido personas que parecían ángeles que descendieron del cielo, ¿verdad? Y por años fueron considerados por nosotros espirituales. Nos parecían auténticos creyentes, y un día se despojaron de la máscara. Y a veces algunos piensan: ¿cómo fulano pudo caer de esa manera? Y se nos olvida que esa estrepitosa caída fue el resultado de un proceso de deterioro que se fue incubando años y años. Es fácil mantener un barniz, y por dentro, como Jesús le dijo a aquellos personajes, están llenos de huesos muertos. Lo que ocurre afuera debe ser resultado de lo que se produce adentro. La disparidad, la diferencia entre la justicia interna y externa conduce a la hipocresía. Y la hipocresía es autoengaño. Porque el primero que se engaña es uno mismo. Y déjeme decirle, no funciona con Dios. Y ahora lo vamos a ver en este careo que hace Pablo con el santurrón. Verso del 21 hasta el 24. Tú pues que enseñes a otro, no te enseñes a ti mismo.
predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El apóstol se pone una toga de abogado y hace un careo con el santurrón. Primero examinando su integridad y luego trayendo la evidencia irrefutable de la culpa, contra la fuente del orgullo religioso del judío, su linaje. Y hace 5 preguntas. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dijo Santiago, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que... ¿Alguien sabe cómo termina ese versículo? Recibiréis mayor condenación, porque más conocimiento, más responsabilidad. A mí me gusta pararme ahí a predicar como predica el pastor, o como enseña el hermano fulano. Cuidado, cuidado. Tú que predicas contra el robo, robas. Verso 21. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de su templo. Verso 22, cuando dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Eso es lo que quiere decir, se lo estoy diciendo en palabras más claras. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Verso 23. Miren, usted puede mantener una conducta externa que funcione en el mundo de los negocios seculares, en el mundo de la política, en cualquier otra área humana, pero entiendan que en el camino de la fe es absurdo, no tiene sentido, a no ser que usted no haya entendido de qué va el cristianismo, porque el cristianismo parte de una base, mi relación con Dios. Y el gran problema es que a veces nosotros hemos diseñado un tipo de Dios muy parecido a nosotros. Pero si usted cree en el Dios de la Biblia, se da cuenta que Él todo lo sabe. El Salmo 139 lo dice claramente. ¿Dónde podré esconderme de tu presencia? Hasta en el mismo infierno. Allí está el Señor. En cualquier parte donde esté, ¿dónde podré? ¿Dónde? No, Dios es omnisciente y omnisapiente, omnipresente. Entonces, ¿qué sentido tiene intentar crear un personaje? Ahora aquí él hace este careo directo y pone a pensar a estas personas. Había un problema con ellos, y el problema era que esa conducta llevaba a lo que dice el verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La hipocresía termina manifestando su verdadero rostro. Usted puede mantener una conducta por cierto tiempo, pero no por siempre. Una mentira no se puede sostener eternamente. Es más, para que prevalezca una mentira tienes que adornarla con muchas otras. Y si usted tiene mala memoria, no es un buen mentiroso. Porque para ser un buen mentiroso tiene que tener una memoria perfecta. ¿Verdad que sí? Por eso lo mejor que resulta es siempre ser lo que uno es. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Y decir siempre la verdad. Porque si usted no dice siempre la verdad, escuche esto, hoy va a decir una cosa y mañana dirá otra. Y la gente no son tontos. Se descubre. Y al final dicen, fulano. ¿Qué gran cristiano es fulano? Ellos tenían una práctica que también era fuente de orgullo. Y era la práctica de la circuncisión.
el aspecto más personal e íntimo de la religión judía. En el verso 25 hasta el 29 habla sobre esto. Voy a leerles. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, un espíritu, no en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por si ellos seguían sin convencerse, Pablo ahora habla del aspecto más personal e íntimo de la herencia religiosa judía, la circuncisión, que representaba la participación del judío en el pacto de Dios con Abraham, cuando surgió allí en Génesis capítulo 17. Esta era una práctica que se aplicaba al 8º día de nacido, al varón. Era un recordatorio visible de que Dios había hecho a ese niño suyo y que por consecuencia era hijo del pacto de Dios con Israel. Muchos judíos pensaban equivocadamente que participar en ese pacto los excluía de la ira divina. Ahora Pablo aclara esto y dice, lejos de la verdad, echando mano de los profetas del Antiguo Testamento, recuerda a sus compatriotas que la circuncisión, yo espero que todos ustedes sepan qué es la circuncisión, ¿verdad? Es solo un símbolo externo que debía ser verdad por dentro. Esa es la idea. En otras palabras, Dios se preocupaba más de la circuncisión del corazón, en la cual los seguidores honran el carácter de Dios siendo como Él es y obedeciéndolo. Lo importante, volvemos a lo mismo, es lo que se produce adentro. De nada servía ese rito externo si en el corazón no había un espíritu de obediencia. Una señal clásica de la máquina de trotar, ¿se acuerdan? Es el énfasis exagerado, ya lo dije, en lo externo, en lo secundario, y el descuido de las cosas primarias. En otras palabras, si alguien es un adúltero, no es tan importante si adultera en su mente. Si alguien es un fornicario, eso sí es un escándalo, porque se formó la bulla. Pero si adentro se pasa la vida mirando pornografía o codiciando mujeres, eso es religión. Podemos lograr, acuérdense hermanos, cuando Jesús llegó, Él tiró por tierra todo esto. Y dijo, ustedes oyeron que fue dicho, ahora yo os digo, y como he dicho otras veces, los llevó a la pared, para que solo pudieran decir, estamos perdidos, si no fuera por tu gracia, ¿verdad? Estamos perdidos. Ahora, ese es un requisito religioso. Podemos lograr la circuncisión física por cuenta propia, pero la del corazón, es lo que dice Pablo, requiere una cirugía que supera a nuestras capacidades, porque es una cirugía del corazón, espiritual. Es una operación sobrenatural. El único que puede dar un nuevo corazón es el Señor. Por eso es que yo constantemente estoy tratando de que como pastor mis ovejas no se vayan del redil tras otras voces. Y les digo, regresen, porque
La solución está en el pastor de los pastores, aquel que cambia el corazón. Usted no va a mejorar a un individuo cambiando el medio ambiente. Todos quisiéramos vivir en un mejor ambiente, ¿verdad? Pero no podemos pensar que la gente va a ser buena si tiene una mejor sociedad desde el punto de vista humano. Porque el corazón del hombre está lleno de suciedad. Y el único que puede limpiarlo es Cristo. Pablo dice con énfasis que el Señor prefiere un gentil con corazón circuncidado a un judío desobediente que lleve el símbolo externo de un pacto roto. Voy a ilustrárselo un poco más. ¿Usted qué preferiría? ¿Tener una pareja o un cónyuge infiel, sin embargo que sea una persona que lleve con orgullo su anillo de bodas, o que constantemente le esté dando brillo, nunca se lo quite? Es como la mujer que dice, bueno, fulanito nunca se quita el anillo, pero aunque no se quita el anillo, es un adúltero, no respeta para nada esa relación. Ah, no, pero él no se quita el anillo, siempre tiene el anillo. ¿Qué usted preferiría? ¿Alguien que lleve con orgullo su anillo de boda y sea un infiel? ¿O una pareja que guarda su intimidad compartida con su propia vida, pero que no lleva el anillo? Alguien que le sea 100% fiel. Y sin embargo le diga, no me gusta llevar el anillo. Ah, tú no quieres llevar el anillo para hacer pasar por soltero. No, si te es fiel, ay, si no confías en él, ¿para qué te casaste? ¿Verdad? El anillo de boda es un símbolo circular de oro de fidelidad eterna. Debe ser un símbolo externo de lo que es cierto en el corazón del que lo lleva. Qué tonto es pensar que el anillo es el elemento más importante de la unión matrimonial. Es más que necio pensar que un anillo puede mantener a una persona fiel a su corazón. ¿Entienden ya? La circuncisión y un anillo de boda tienen mucho en común. Ambos son símbolos externos de una convicción interna. La religión pone énfasis indebido en el símbolo, mientras ignora lo más importante. En mi experiencia, la religión se revela por lo menos de tres maneras. Primero, hace más énfasis en lo físico, en lo visible, que en lo espiritual. Mantiene a la persona atareada al punto del agotamiento y recalca el hacer bien a fin de ser visto y admirado. Es diabólico, es torcida esa enseñanza. Lo físico, lo externo, debe ser resultado de lo espiritual. Pero no te preocupes tanto por lo físico antes que lo espiritual. Segundo, la religión pone énfasis en asuntos secundarios, en tanto que ignora los asuntos de importancia primordial. Los símbolos, las tradiciones, los ritos llegan a ser más importantes que la misión real de la iglesia, que la verdadera madurez de la gente. Tercero, la religión promueve el interés propio por sobre todos los demás. Haga lo que haga, su motivación sigue siendo el deseo de que se le vea y se le conozca. Y ya le digo, eso trabaja muy acorde con la propia naturaleza humana, porque tenemos una inclinación a tratar de cubrirnos con hojas de higuera. Ese fue el intento de Adán y Eva cuando pecaron. Y Dios vino y le dijo, la cosa no es así. Les cubrió con pieles de animales, porque solo la desnudez espiritual solo puede ser cubierta por la gracia de Dios. Ahora, intentemos traer al presente
este pasaje, la vida de los judíos, y vamos a ver que hay muchas similitudes con nosotros. Ellos tenían 5 fuentes de arrogancia judía. Nosotros los cristianos tenemos privilegios que nos podemos convertir en fuente de arrogancia. Por ejemplo, nuestro título. Somos cristianos, pero en algunos no pasa de ser una etiqueta. Solo una etiqueta que la pueden poner en su auto, en la puerta de su casa. Soy cristiano, ahí está el peso. Varias veces he sentido el deseo de poner algo para identificarme, pero cuando me acuerdo que a veces no actúo como cristiano, prefiero no ponerlo. Cuando voy conduciendo, quiero poner ahí un versículo, pero sé que si lo pongo, no se me puede en ningún momento olvidar y tengo miedo, entonces prefiero no ponerlo. Cristiano va más allá que una etiqueta. Declararse uno cristiano es afirmar públicamente un código de conducta en que otros pueden confiar. Cuando nos aplicamos el título de cristiano, ¿quién recibe la gloria? ¿Dios o uno mismo? Ser cristiano es alguien que ha conocido a Jesús y ha sido transformado por su gracia. Esta palabra ha ido adquiriendo connotaciones diferentes, sobre todo en una sociedad tan secular como esta, donde todo el mundo dice que cree, a su manera. Y si le preguntas a alguien, ¿tú eres cristiano? Le dice, sí, yo soy cristiano. Es más, todos somos cristianos. Y ahí tú te das cuenta de que está perdido completo. Segundo, posesión de la verdad. La responsabilidad de proteger y administrar la palabra de Dios le pertenece a todos los creyentes. Pero la mera posesión de la verdad no es suficiente. Nos comportamos como si la verdad de Dios no se aplicara a nosotros, o que de alguna manera nos elevamos por encima de la necesidad de la gracia. Tercero, nuestra singular relación con Dios. Dice la palabra en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No se nos puede olvidar lo que dice ahí ese verso. Es por la fe. Es la fe. Y la Biblia dice también que la fe no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿En qué nos jactamos? ¿Quién recibe el crédito? Cuarto, nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. No hay excusa, ahí está. Para usted saber cómo Dios piensa, solo tiene que abrir el libro y tomarse el tiempo para leerlo. ¿La tomamos en serio? Cuando abrimos estas páginas estamos creyendo en que es Dios quien habla. No me preocupa tanto que la religión desaparezca, porque no creo que, o sea, no me preocupa, no va a desaparecer. De hecho, al final se va a crear una religión única que le va a entregar el poder al anticristo. Pero el Señor sí dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Mucha gente hoy habla de iglesias, pero la realidad, les voy a decir esto, y quiero que lo recuerden, porque lo que les estoy diciendo es una convicción que me he ido formando en estos 11 años que llevo en los Estados Unidos como pastor, y los 12 que estuve en Cuba como pastor. Aquí lo he visto más y de una manera más rápida. En Cuba no lo veía tanto, pero estaba igual. Escuche esto: cada día dentro del pueblo de Dios son menos los creyentes que creen en la Biblia. ¿Usted oyó? Es preocupante. Es preocupante. Y usted me dice, ¿cómo lo puede saber? Bueno, sencillamente uno se da cuenta de la gente que no abre ese libro para nada. Para nada. Tenemos la voluntad de Dios. Por eso a veces tomamos decisiones tan equivocadas. Y a veces usted ve a cristianos que dice, ¿cómo es posible que fulano haya hecho eso? Sencillamente porque tiene un desconocimiento total
de lo que dicen las Escrituras. Y no es por falta de Biblia, probablemente tenga 10 o 20 en su casa, pero la abre, conoce, sabe lo que dice. Para muchos el libro de Dios ha dejado de ser palabra viva y se ha convertido en un libro tedioso, aburrido, que uno acude a él cuando tiene un problema bien grande. Pero no es el pan de vida del que nos alimentamos todos los días. Son muchos en el pueblo de Dios que no creen en el mensaje de Dios. Y yo digo, ¿a dónde iremos? Es lo que alguien calificara como cristianos ateos. Parece, no ateo en la confesión, pero sí en la práctica. Hay miles y miles de creyentes que dicen creer en Dios y viven como si no creyeran en Él. Nosotros tenemos la responsabilidad también, como Israel, de instruir a las naciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si ponemos a un lado la verdad de Dios. Hermanos, no hay otra respuesta. No hay otro mensaje. Mientras estemos en la tierra, este mensaje será el mismo. Y le voy a decir más. Es por medio de este mensaje, con el poder del Espíritu Santo, que se produce la conversión de un alma. Amén. Hay poder en su palabra. Solo ella puede hacer nuevas todas las cosas. Israel cayó en la arrogancia. Nosotros podemos caer en lo mismo. Es siempre fundamental que cultivemos nuestra relación con Dios todos los días. Acuérdese de esto, hermano. No se trata tanto de lo que podamos hacer. Cuando vivimos de esa manera, les voy a decir algo, va a llegar un punto en que usted se va a cansar. Si usted es un cristiano y ha tomado ese camino, va a llegar un momento en que se va a decir, ya, hasta aquí. Esto no me satisface. Señor, tú conoces todo acerca de mí. Hay muchas cosas que no te agradan. Ayúdame, Señor, a ganar esas batallas. Confórmame a la imagen de Jesucristo. Sé sincero con Dios. Sé 100% sincero con Él. Acuérdate que Él te ama como eres. Una de las razones por las que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios era porque este hombre disfrutaba de una relación con Dios especial. Hizo barbaridades. Pero yo no encuentro a otro, bueno, en realidad hay muchos, pero un personaje tan especial como David en su relación con Dios. Y usted me pregunta, ¿cómo usted lo puede saber? ¿Sabe cómo lo puedo saber? Leyendo los salmos. Cuando usted lee los salmos, sobre todo los que hablan de David, o sea, lo que escribió David, uno se da cuenta que este hombre tenía una relación muy especial con Dios. Tan especial que David se convierte para nosotros en lo que cada uno de nosotros somos en realidad. Porque cada salmo que él escribió, yo me puedo poner en ese lugar. Me puedo poner en el lugar de David e identificarme con cada una de las palabras que él dice. Porque son palabras genuinas de un hombre totalmente sincero. ¿Que falló? Sí falló. Pero si grande fue su fallo, su pecado, grande fue su arrepentimiento. Cuando él dice, Señor, prueba y mira si hay en mí pecado. Qué tremendo. Hermanos, recordemos que no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Y eso es lo más importante, que todo lo que nosotros hagamos externamente y que sea visible, sea el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Solo así estaremos verdaderamente viviendo la fe que Él
quiere que vivamos. Que el Señor nos bendiga.